tema de hoy. Estamos en la Parashá Pinhas. Parashá Pinhas, ya en el cierre, casi el cierre del libro de Números. Ya nada más nos van a restar 2 porciones que las vamos a estudiar esta próxima semana. Y ya vamos a concluir otro Sefer Torah. Bueno, la Parashá Pinhas, ¿qué significa qué, hermanos? Boca de serpiente. Boca de serpiente, muy bien. Y en esta Parashá Pinhas, que pues una de las características de esta Parashá Pinhas es el tema de la renovación. Todo se está renovando porque, digamos, están en esa etapa el pueblo de Israel donde están llegando ya al cumplimiento de la sentencia dada por el Eterno. Recordemos, el Eterno les había dicho 40 años van ustedes a vagar por el desierto. Ya se están cumpliendo esos 40 años. Prácticamente todos aquellos que habían pecado contra el Eterno en el sentido de menospreciar la tierra prometida, la mayoría ya estaban muertos. Decíamos ayer, solamente quedaba vivo Moisés, y quedaba Yehoshua y quedaba Caleb de aquella generación. Yehoshua y Caleb, ellos iban a entrar en la tierra prometida, Moisés no. Entonces todo se está reestructurando, se están dando los ajustes necesarios para que el pueblo de Israel entre y conquiste la tierra prometida. Por eso la Parashá Pinhas, además del tema, por supuesto, de lo que hizo Pinhas, del celo de Pinhas y todo esto, es el tema de la reestructuración de Israel, la reestructuración del ejército, el tema del censo, todo esto que son preparativos para la conquista de la tierra prometida. Entonces, en medio de todo esto, lo que vemos es, o lo que veía yo es un tema de una nueva generación. O sea, ahí está una nueva generación de israelitas que son los que van a tomar la tierra prometida. Y en ese sentido, siempre se espera que las nuevas generaciones sean mejores que las anteriores. O sea, debería de ser siempre así. O sea, una nueva generación debe de ser mejor. ¿Por qué? Bueno, porque las nuevas generaciones siempre tienen la ventaja de aprender de los errores de la generación anterior, ¿verdad? Siempre y cuando lo apliquen. Yo recuerdo cuando estaba en planes de boda y mi hermano mayor me dijo, tú tienes una ventaja. Dijo, Saúl, tú tienes una ventaja. Y la ventaja que tienes es de que ya todos tus hermanos estamos casados, ¿no? O sea, tú eres el único que queda soltero de mis hermanos varones. Entonces decía, todos ya estamos casados y tú tienes la ventaja de vernos a nosotros y de ver cómo nos ha ido en nuestra vida como casados, y de ahí el poder aprender, el tomar experiencia, el tomar decisiones, y entonces tú puedes hacer de tu matrimonio pues un buen matrimonio. Una de las pocas cosas buenas que me dijo mi hermano mayor, ¿no? Pero siempre se me quedó bien grabado. Y así es. Se supone entonces que cada nueva generación tiene que ser mejor, tiene que irse superando, ¿verdad? En ese sentido, si nosotros nos vamos hasta Adán, desde la generación de Adán, el primer varón sobre la tierra, hasta nuestra generación, si aplicáramos bien las cosas, esta generación tendría que ser la mejor generación de todos los tiempos, ¿no? Pero no lo es. Desgraciadamente no lo es, al contrario. La Escritura dice que las generaciones, o más bien la generación final, antes de que el reino de Dios se instale en la tierra, la generación final de seres humanos va a ser la peor de toda la historia. Entonces algo ha fallado. Ahora, esto en general.
Pero si hablamos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba ahí ante su segunda generación apenas. Desde que ellos salen de la tierra de Egipto, o sea, el punto inicial, el punto de partida es la libertad de Egipto. Para nosotros sería como cuando empezamos nuestra vida como creyentes, porque se supone que eso es un parteaguas en nuestra vida. O sea, a partir de que nosotros conocemos de la palabra de Dios, que conocemos a Dios, como dicen muchos, a partir de que acepté a Cristo en mi corazón, bueno, se supone que a partir de ahí es un parteaguas en tu vida. Entonces ahí comienza una nueva etapa para ti, ¿verdad? Para ti como creyente, porque empieza tu libertad. Tiene que haber cambios. Y probablemente tú como creyente, dependiendo de los años que el Eterno te permita vivir como creyente y dentro de un pacto con Dios, pues dependiendo de tu compromiso, de tu entrega, etcétera, puede ser una muy buena vida como creyente de un nivel espiritual, pues quizás mediano, quizás alto, quizás excelente, no sé. Pero lo que sí sé, que en teoría se supone que tus hijos tendrían que ser mejores que tú. O sea, mejores creyentes, más temerosos del Eterno. O sea, la segunda generación de creyentes, a partir de que tú conoces del Señor, tus hijos deben de mejorar, deben de vivir una vida más temerosa que tú, deben de ser mejores varones, mejores mujeres que tú, porque se supone que ellos vieron tu experiencia, aprendieron de ti y debieron aprender también de tus errores. El pueblo de Israel está viviendo entonces en ese momento su segunda generación, la segunda generación desde que salieron de Egipto. La primera generación fracasó, y hay que decirlo así, ¿verdad? Porque fracasó, desagradó al Eterno, y por esa razón dice la Escritura, la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Pero acá tenemos la segunda generación. Y esta segunda generación, pues era muy esperanzadora. Era una generación en la cual se podía observar, las cosas van a mejorar. Las cosas pintan bien. Al menos esta parashá, la parashá Pinhas, nos muestra eso. Nos da un pequeño esbozo de lo que iba a ser esta segunda generación. Hay por lo menos 3 ejemplos muy claros de que esta nueva generación iba a ser mejor, porque ellos sí habrían aprendido de los errores de sus padres. Y esos 3 ejemplos de los que estamos hablando, obviamente uno de ellos es Pinhas. Pinhas es uno de los 3 ejemplos que vemos en esta parashá, que digamos apuntalan a la segunda generación de israelitas. Entonces, tenemos a Pinhas, pero tenemos también a los hijos de Koraj. Los hijos de Koraj que son mencionados justamente en el tema del censo, cuando el Eterno ordena el censo de todos los varones de 20 y mayores de 20, justo cuando se está llevando a cabo todo el listado de los censados, cuando nos dice la Torá, de la tribu de Rubén, tantos censados, de la tribu de Simeón, tantos censados, y de pronto ahí algo interrumpe la lista, y de pronto ahí se mete un verso en la Torá y se mete una frase que tenemos que poner atención, porque se interrumpe el tema del censo, y es que se hace mención de los hijos de Koraj o Koraj, se hace mención de ellos, y se recuerda nuevamente a Koraj, se hace mención de Koraj y de su pecado y de lo que hizo, y luego esa frase tan importante en la Torá en donde dice: sin embargo, los hijos de Koraj no murieron.
no murieron, ellos estaban ahí, ellos estaban vivos y ellos están entonces también representando a esta nueva generación que promete hacer las cosas mejor, que promete en cierta manera no repetir los pecados de sus padres, que prometen ser mejores. Entonces tenemos a Pinhas, tenemos a los hijos de Koraj y tenemos a las hijas de Zelofajad. En esta nueva generación hay estos tres ejemplos que nos da la Torá y que nos envía este mensaje de que la nueva generación será mejor, ¿no? Que se venían tiempos buenos y vaya que esto cuando se escucha del tema de la política, los políticos tienden mucho a decir vienen tiempos mejores, ¿no? O como decían aquí, los vientos de cambio. Se sienten vientos de cambio, pues sí, pero vientos huracanados porque nos dejaron peor que antes, ¿no? Entonces, en las Escrituras, los vientos de cambio, los tiempos mejores, debieran de ser una realidad. Cuando estamos hablando del pueblo del Eterno, cuando estamos hablando de los creyentes. Y al menos en la Parashá Pinhas, repito, tenemos tres muy buenos ejemplos de que las cosas sí pintaban muy bien. Ahora, para ello, tendríamos que hacer como que una especie de comparativo entre cada uno de ellos y sus padres. Pero básicamente, la diferencia entre la primera generación de israelitas y esta segunda generación, desde que salieron de Egipto, la diferencia tenía que ser, o la nueva generación en lo que tenía que ser mejor y superar a sus padres, era en el tema de darle el valor a la palabra del Eterno, darle el valor que se merece, darle el valor a las promesas del Eterno, el valor que se merece, darle el valor a la tierra prometida, porque la primera generación ahí fue donde se equivocó. La primera generación realmente menospreció la tierra prometida. Recuerden, eso es clave. Van los espías, regresan los espías, traen el informe y 10 de ellos presentan un informe malo, solamente 2 presentan un buen informe. Y la diferencia, dicen los sabios de Israel, fue que esos 10 menospreciaron la tierra. O sea, ellos, y yo me atrevería a decir, más allá de menospreciar la tierra, menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron el poder del Eterno, menospreciaron que el Eterno les había dicho 1000 veces, si usted quiere, yo les entrego a ustedes en su mano la tierra que prometí a sus padres. Si el Eterno está diciendo, yo empeñé mi palabra, yo di mi palabra, yo le dije a Abraham y se lo ratifiqué a Isaac y de igual manera también a Jacob, que es Israel, yo hice esta promesa, dijo el Eterno, y yo les voy a entregar la tierra. Cuando estos 10 dicen, no hombre, ahí viven gigantes y ellos nos miran como langostas y ellos van a acabar con nosotros, ellos están menospreciando el poder de Dios, están menospreciando el pacto, están menospreciando la promesa. Entonces, ese fue el gran error de ellos. Esta nueva generación, básicamente, eso era lo que tenía que cambiar. Eso era lo que tenía que mejorar. Ellos debían creerle al Eterno, ellos debían confiar en el Eterno y ellos debían simple y sencillamente entrar y conquistar la tierra. ¿Cuál era el plan original? Entonces, esa era la diferencia que tenían que marcar. Ahora bien, en los 40 años del peregrinaje en el desierto, ellos también tuvieron muchas oportunidades para ver las experiencias que sus padres vivieron. Ellos les tocó vivir pues todos estos juicios del Eterno, todas estas mortandades que hubo debido a sus pecados. Entonces, ellos lo estaban viviendo y ellos tenían la oportunidad de cambiar, tenían la oportunidad de mejorar. Entonces, si analizamos un poquito a Pinhas, tendríamos que compararlo con Aarón,
Porque si bien es cierto, Pinhas era hijo de Eleazar y Eleazar era hijo de Aarón. Sin embargo, si queremos nosotros hacer un comparativo entre Pinhas y Eleazar, tenemos dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que tenemos dificultades para hacer un comparativo entre Pinhas y Eleazar, su papá? ¿Por qué piensan? No había muy buen ejemplo de Eleazar. ¿En qué sentido no había buen ejemplo? ¿Qué recuerdan ustedes de Eleazar? ¿En qué Eleazar se equivocó en algo, pecó en algo? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué han leído ahí en la Torá acerca de Eleazar? Exactamente, no se viene nada, ¿verdad?, a la cabeza, no tenemos como que puntos de referencia muy claros, porque Eleazar pues no dudo que haya sido un buen sacerdote, o un buen sumo sacerdote, pero digamos que sí, o sea, no se destacó. Eleazar no se destacó, ni para bien, ni para mal. A ver, nada más apágame el sonido, por favor. Nada más desconéctalo ahí al general. Y ese es el detalle. Entonces, tenemos una expresión, ¿no?, que usamos donde decimos, pues, pasó de noche. O sea, como que realmente no hubo nada destacado en su vida. O sea, hay personas que hicieron cosas destacadas malas y son recordados por esas cosas malas. Hay personas que hicieron cosas buenas y son recordados por esas cosas buenas que hicieron. Ahora, estarán de acuerdo en que siempre la naturaleza humana casi siempre nos lleva a recordar más las cosas malas. Si tú haces algo bueno, si quieres ser recordado por algo bueno que hiciste, tiene que ser extraordinariamente bueno lo que hagas para ser recordado. Porque si hiciste cosas buenas, pero de las que todo el mundo hace, no se te va a recordar. Pero haz algo malo, y eso sí, inmediatamente te van a recordar. Como les he platicado la anécdota de cuando, después de muchos años, saludé yo a un antiguo prefecto que tuve en la secundaria. Entonces fíjese, desde la secundaria, pues tenía yo 12 años, 13 años, y pasan un montón de años, y ya yo casado, y ya al menos creo que sí tenía a mi hijo Saúl, ya mi hijo más o menos grandecito. Muchos años habían pasado, estamos ahí en el centro de la ciudad viendo el desfile, uno de esos desfiles donde participaban las escuelas, y entonces pasa la secundaria en la que estuve yo, viene desfilando, y pues yo me acerco ahí, ¿verdad?, me emocionado de ver a mi vieja escuela ahí pasando, desfilando, y me van pasando, y entonces viene este maestro, que era maestro y era prefecto, y viene él, lo veo yo a lo lejos y digo, mira, pienso yo dentro de mí, ¿verdad?, mira el zombie, porque nunca supe cómo se llamaba, la verdad, les soy honesto, y pues sí, yo era tremendo. Entonces, mira el zombie, todavía vive, ¿no?, y todavía es maestro y todo, y ahí venía, ¿no?, el maestro, y viene caminando ahí por un lado de los estudiantes, y yo ahí bien contento ahí viéndolos pasar, y va pasando, y lo saludo, y le digo, profe, ¿se acuerda de mí?, como si se fuera a acordar, ¿no? Entonces él me ve y hace una expresión así como de, lo era, tú eres de los que no se olvidan. Y yo bien orgulloso, ¿no? Pero para nada debía estar orgulloso. O sea, él se acordaba de mí por mis maldades. Y muy probablemente de mis compañeros destacados, que se destacaron por su aprovechamiento, porque fueron buenos alumnos, seguramente ni se acordaba.
y de mí sí, porque así somos las personas. Entonces ahorita que yo les pregunto, ¿qué les viene a la mente de Eleazar? No les vino nada, porque no tenemos registros así puntuales de que el sacerdote Eleazar haya hecho algo destacado, bueno o malo. Pero si yo les pregunto de Aarón, ¿qué se acuerdan de Aarón? Lo primero que viene a la mente es el becerro de oro. El becerro de oro. Jamás en la vida Aarón pudo superar ese error. Y así somos. Un buen amigo misionero norteamericano, que por cierto esta semana supe la noticia que se le murió su hijo y fue muy triste esto, ¿no? Pero este buen amigo misionero, él hablaba muy bien el español, muy bien, de verdad. Ustedes lo oían hablar y ni parecía gringo, o sea, sin acento, muy bien que hablaba el español, pero a veces cometía errores. Entonces, tuvo 2 errores en las pláticas que teníamos. Y una vez dijo, oye Saúl, me dijo, entonces las hermanas van a hacer tamales. Y pues yo me reía, tamales, no son tomales, son tamales, tamales. Y en otra ocasión, que andábamos en un viaje misionero, y me dice, Saúl, ¿no has visto mi mochilo? Es mochila, no es mochilo. Ah, sí, mochila. Los únicos 2 errores que cometió en todo el tiempo que trabajamos juntos, porque trabajamos varios años juntos, fuimos a varios viajes misioneros, él vino muchas veces aquí, y bueno, yo luego soy mala persona, ¿verdad? Y entonces siempre que nos veíamos o algo, yo le hacía bromas con esto, le hacía bullying, ¿verdad? Y le decía, oye, ¿no vas a querer unos tamales? Y él me hacía caras y me decía, una vez me equivoqué y tú no me puedes perdonar. O agarraba y le decía, Gary, quita tu mochilo. Y siempre se acordaba y decía, una vez que me equivoqué, nada más una. Pero así somos. Las personas tenemos esa tendencia siempre a guardarnos y a recordar siempre los errores, lo malo de los demás, ¿verdad? Porque los nuestros, no, eso sí no. Eso sí los olvidamos muy pronto. Entonces, a Aarón, yo estoy igual. Pienso en Aarón y no puedo evitar el becerro de oro. Aarón no pudo quitarles de la mente a los israelitas seguramente esto. Y mire, se murió y han pasado generaciones y generaciones, han pasado como 3,700 años y hoy estamos aquí platicando de Aarón y del becerro de oro. Y Aarón por allá a decir, todavía me traen con el becerro de oro, ¿no? Pero es lo que pasa. ¿Qué diferencia vemos entonces entre Pinhas, hijo de Aarón, vamos a ponerlo así, era su nieto, pero vamos a decir, este Pinhas representando la nueva generación, en contra de Aarón representando a la primera generación? Sumo sacerdote contra sumo sacerdote. ¿Qué diferencias podemos ver? Pensando en Aarón y pensando en el becerro de oro, en donde Aarón, ¿qué tendría que haber hecho? Plantarse, ¿verdad? Plantarse, ser valiente, ponerse firme, levantar la voz, y aquí no se va a hacer nada, qué becerro ni qué nada. Y lo que hizo Pinhas. Entonces ahí está la diferencia. A diferencia de Aarón, que digamos dobló las manos, a Aarón le dio miedo, lo que sea, ¿no? Lo hemos platicado otras veces. Lo que sea que haya llevado a Aarón a sucumbir a la petición de los israelitas para hacer un becerro de oro, lo que haya sido, estuvo mal. Aarón nunca debió, y de hecho cuando Moisés desciende, al primero que confronta es a Aarón. Y Moisés le dijo, ¿qué hiciste? Aarón, ¿yo qué? O sea, ellos. No, Moisés, tú estabas a cargo. O
sea, es como, esto pasó aquí en tu turno, ¿verdad? No me digas que fulano o el otro, no, tú, ¿qué hiciste? Entonces, Aarón llevó al pueblo de Israel hacia la idolatría, no a todos, porque vemos ahí que los levitas, fíjese, o sea, los compañeros de Aarón, que Aarón era levita, los demás levitas no participaron, ellos se quedaron aparte. Entonces, Pinhas, a diferencia de Aarón, él, en lugar de colaborar, en lugar de ceder ante el problema de la idolatría, ante esta ofensa contra el Eterno, Pinhas fue con todo para defender el honor del cielo. Entonces Pinhas actuó muy diferente. Si Aarón hubiese mostrado un poquito del carácter y del celo de Pinhas, quizás la historia hubiese sido distinta. Quizás no hubiese habido becerro de oro, y quizás el reino del Eterno se hubiera establecido desde allá, desde el Sinaí. Pero fue el pecado del becerro de oro lo que cambió la historia. Entonces tenemos una nueva generación, las cosas tenían que ser distintas, y Pinhas le daba esperanza al pueblo de Israel. Un nuevo sumo sacerdote. En ese momento el sumo sacerdote era Eleazar, pero debido a este acto de heroísmo, porque realmente el acto de Pinhas es un acto de heroísmo, muchos lo ven a Pinhas como una especie de superhombre, de un superhéroe que está haciendo algo de veras, porque él arriesgó su vida. Mire, nadie estaba haciendo nada. La Torá incluso enfatiza que Zimri le pasó enfrente a Moisés con la princesa madianita. ¿Cómo se llamaba? Cosbi, ¿no? Cosbi. O sea, pasan enfrente de Moisés y de Eleazar, y nadie hace nada. Si yo no sé si Moisés se quedó en shock, probablemente, porque a veces pasa, ¿no? A veces sí te quedas en shock, a veces no reaccionas. ¿Les ha pasado algunas veces que algo les impacte tanto que queden ustedes así, pasmados, ¿no? Entonces probablemente eso le pasó a Moisés, pero no tendría que haberle pasado, porque la Escritura dice todo tiene su tiempo, y no era tiempo de quedarse engarrotado, ¿verdad? No era tiempo de asustarse, no era tiempo de sorprenderse, no era tiempo de quedarse en shock. Ese era un momento para responder, ese era un momento para actuar, ese era un momento para levantar la voz, ese era un momento para confrontar, ese era un momento para decirle a Zimri, esto aquí no lo vamos a permitir. Pero muchas veces nos pasa que nos quedamos callados. Muchas veces vemos que está ocurriendo un pecado o una situación delante de nuestros ojos y nos quedamos callados. O sea, no hacemos las cosas. ¿Saben que me ha pasado algunas ocasiones? Me llegó a pasar que alguien venía conmigo y me decía: pastor, fíjese que traigo una carga, pastor, y es que vi al hermano fulano haciendo algo malo, y pues traigo esa carga, pastor, y he estado orando por él, y pues vengo a compartirlo con usted para que también usted me ayude a orar. O yo entiendo entre líneas, entiendo la indirecta como, pues para que usted haga algo, ¿no? Entonces yo me quedo pensando y digo, tú debiste de haber hecho algo, porque tú lo viste, yo no lo vi. Entonces quieres venir y echarme a mí una carga y pedirme a mí que yo haga algo cuando yo no vi lo que tú viste. Entonces, ¿quién tiene que actuar? ¿Quién tiene que hacer algo? ¿Qué dice la Escritura?
Si tu hermano peca contra ti, entonces ve y confróntalo, ve y dile, ve y habla tú con tu hermano. Si no te escucha, bueno, ahí ya es otra cosa. Si no te escucha, entonces sí, ya vienes con el pastor, ¿verdad? Si quieres. Pero pasa mucho eso, que vienen hermanos con el pastor. Oiga, pastor, fíjese que... ¿Y qué hiciste tú? Oh, pues yo nada más lo vi. Es que no se trata de eso. O sea, si tú lo viste, si tú te diste cuenta, si tú lo escuchaste, tú eres la persona indicada para confrontar, para hablar. Entonces acá todos estaban viendo la acción de Zimri, pero obviamente se espera que quienes tomaran la acción pues fuera Moisés, fuera Eleazar, porque eran los líderes en ese momento. Entonces yo no dudo que Pinhas se haya quedado así como Moisés, o sea, papá, Eleazar. No, pues Pinhas dijo, no, bueno, pues voy yo. Si tú no vas, si tú tampoco, pues voy yo. Y Pinhas actuó, y él hizo lo correcto. Y el Eterno dice, él hizo lo correcto y lo premió. Y le otorgó un pacto perpetuo, un pacto de sacerdocio, un pacto de paz. Y fíjese que ahí esta parte es como que un poquito controversial, porque dicen los comentaristas de las Escrituras, a ver, Pinhas ya era sacerdote, porque era hijo de Eleazar, porque era nieto de Aarón. Entonces algunos dicen, bueno, probablemente lo que el Eterno le está otorgando es que sea sumo sacerdote. Probablemente Pinhas tenía más hermanos. Entonces, ¿quién iba a ser el sumo sacerdote? Probablemente no le iba a tocar a Pinhas, pero con esto que hizo el Eterno le otorga el derecho a ser el sumo sacerdote. Es una manera de querer entender. La Torá no dice realmente qué pasó o cuál era la situación. Otros dicen, van más allá y dicen, no tenía que ver con ser sacerdote, porque ya era sacerdote, o con ser el sumo sacerdote, no. Esto fue algo más. Lo que el Eterno le está otorgando como reconocimiento, como premio, era algo más. Y entonces algunos comentaristas encuentran un dato muy revelador, que no sé si ustedes han visto. Allá hacia el final del libro de los Jueces hay una mención de Pinhas, y resulta que en la mención de Jueces, Pinhas, que es el mismo, porque dice, en Jueces también dice Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, o sea, era el mismo Pinhas, no era otro. El detalle es que entre el evento de la Parashá Pinhas y el capítulo de los últimos del libro de Jueces, creo que es el 27 o 25 por ahí, la mención que se hace de Pinhas, entre un evento y otro pasaron muchos, pero muchos años. Y la pregunta es, ¿cómo es que Pinhas sigue vivo? Y activo además, porque está ministrando. Dice el libro de Jueces, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se encontraba ministrando delante del Eterno. Pinhas, el mismo Pinhas. Entonces, ¿cuántos años vivió Pinhas? Ahí es donde surge la pregunta. ¿Cuántos años vivió Pinhas? Y ahí es donde algunos comentaristas dicen, ándale, entonces el premio que el Eterno le dio cuando le dijo, yo te hago a ti sacerdote para siempre, dicen, lo hizo eterno. Lo hizo eterno, o sea, no, Pinhas, tú ya, mira, tú no vas a ver muerte, o sea, tú ya, derechito. Es más, te vas a quedar ahí lo que quieras vivir. Y pues, yo no sé, pero al menos en un dato 100% comprobable en las Escrituras,
tenemos al mismo Pinhas después, muy probablemente, de varios siglos. En una época en donde se supone ya nadie vivía tanto tiempo. Los patriarcas como que fueron los últimos que se registró que vivieron, sobre todo Isaac, ¿no? 180 años vivió Isaac. Pero después de Isaac ya no tenemos registros de nadie que viviera más que eso. A Aarón, decíamos 123 años. Murió Aarón de 123. Moisés, ¿cuántos vivió Moisés? 120. Murió. Si ya no tenemos nadie así registrado de que 180, 170, menos más de 200, menos más de 300, ya no hay registros. Pero Pinhas, bueno, los antiguos, los antediluvianos sí. Ahí tenemos un Matusalén que vivió 967 años, ya mero le pegaba al milenio. Pero esos eran los antediluvianos. Después ya no más, ya no hubo registros así. Entonces está Pinhas, y si eso fue lo que el Eterno le entregó como premio, pues no sabemos. Es más, algunos comentaristas van más allá y dicen que Pinhas todavía siguió viviendo más tiempo, pero ya no ejerció el sacerdocio. Ya como que se perdió por ahí entre la gente, ya como que cambió de identidad, y vuelve a aparecer en la escena bíblica, pero con otro nombre y con otro ministerio. Y lo ubican como, ¿quién creen? ¿Quién creen? Elías. El profeta Elías. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a las Escrituras y estudiando la vida de los profetas, de todos los profetas bíblicos se conoce su genealogía, menos de Elías. El Tanaj nunca nos dice Elías quiénes fueron sus padres, de dónde vino, de dónde salió. Al contrario, Elías no tuvo genealogía. Nada más de repente ahí salió. ¿De dónde vino Elías? ¿De dónde salió? Aparece de pronto. Y esos datos, esa falta de historia, esa falta de genealogía, esos datos que las Escrituras no nos dan sobre el profeta Elías, es lo que ha llevado a algunos comentaristas a especular que probablemente era Pinhas. Elías era Pinhas. Porque aparte, la característica de Elías, la característica principal de Elías era el celo. ¿Se acuerdan mismo? He sentido un vivo celo por Yahweh de los ejércitos. Si algo tenía Elías era celo. La característica de Pinhas, el celo por el Eterno. Y por eso algunos dicen que Elías era Pinhas. Además de que después, bueno, sabemos que Elías es arrebatado, es llevado, aunque después hay un registro de que mandó por ahí algunas cartas desde cierto lugar, lo cual ubica a Elías todavía en la tierra, después de haber sido llevado por aquellos carros de fuego. Pero ya no vuelve a aparecer Elías. Ya no. Entonces dicen algunos, ¿cambió de identidad Elías? ¿Aparecería después? Ya no sé. Pero lo que sí sé es que la Escritura dice que Elías viene otra vez. En estos días, en estos últimos tiempos, Elías viene otra vez, porque Elías tiene que manifestarse antes de que el Mashiach instale su reino. Y eso está ahí. Está en el libro del profeta Malaquías. He aquí que Elías viene. Eso creían, pero bueno, ahí se aclaró que no. Porque sí, porque Juan el Bautista sí se sabe su genealogía, de quién fue hijo y todo. Entonces,
aparte a la misma escritura nos aclara que no, él no era Juan. Si el Mashiach dijo, él era el Juan, él era Elías que había de venir, pero lo dice en un sentido espiritual, ¿sí? Pero eso es un poco de Pinhas, el misterio de Pinhas y de lo que el Eterno le otorgó como un reconocimiento a su celo. Entonces Pinhas representa esa esperanza de alguien que va a hacer las cosas distintas a su padre, de alguien que no va a repetir los pecados de su padre, de alguien que realmente va a mejorar las cosas. Ahora tenemos a los hijos de Korah. Los hijos de Korah, que decíamos son mencionados ahí dentro del censo, interrumpen el tema del censo, y entonces el énfasis de la Torá es que ellos no murieron. Dice, ellos no murieron. ¿Y por qué aclara la Torá ese punto de que ellos no murieron? Porque si mencionamos a las hijas de Zelofajad, cuando ellas presentan su demanda delante de Moisés, ellas dicen, o sea, ok, se va a repartir la tierra, para eso se está haciendo el censo, para repartir la tierra, y ellas dicen, nosotros no tenemos hermanos varones, nuestro padre, y no sé si pusieron atención en esa parte, que ellas dicen, nuestro padre no formó parte del grupo de rebeldes, de los que se rebelaron en la rebelión de Korah. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenían que decir ellas eso? Como que uno diría, ni al caso, ¿por qué sacan el tema? Pero por algo lo mencionaron. O sea, quiere decir que quienes perecieron en la rebelión de Korah, era como que obvio que nadie de ellos iba a tener derecho a la heredad, a la herencia o a la tierra prometida. Entonces por eso como que ellas primero aclaran el punto y dicen, a ver, queremos aclarar una cosa, nuestro padre no participó de la rebelión de Korah y no fue de los que murieron en ese juicio, pero sí dicen, nuestro padre murió por su pecado. Eso sí. ¿Cuál fue el pecado del padre de las hijas de Zelofajad? El mismo de todos los que menospreciaron la tierra prometida. Pero ellas quisieron aclarar eso. Entonces de ahí viene el tema de los hijos de Korah, y por eso la Torá hace énfasis diciendo, sin embargo, los hijos de Korah no murieron. No murieron. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Korah? Porque la Torá dice que cuando Korah fue ejecutado, él sería ejecutado junto con toda su familia. Así dice la Torá. Entonces Korah con toda su familia fueron puestos aparte, la tierra se abrió y ellos descendieron vivos al Seol. Entonces ahí tenían que ir los hijos de Korah. ¿Y cómo es que aparece este texto en la Parashá Pinhas y nos dice, sin embargo, o sea, a pesar, sí, dice, y repite todo ahí. Se fijaron que repite todo lo que pasó, el pecado de Korah y todo, y que la tierra se abrió y que perecieron. Y en medio de todo eso, sin embargo, los hijos de Korah no murieron. ¿Cómo que no murieron? Pues ¿cómo que no murieron si estaban ahí? Sí, ya iban para abajo. O sea, ¿cómo que no murieron? Increíble. La Torá no nos da la respuesta. Entonces ahí es, el Midrash es el que da respuesta. El Midrash es el que dice que los hijos de Korah hicieron Teshuvah. O sea, de alguna manera, los hijos de Korah, explican algunos comentaristas, ellos nunca estuvieron de acuerdo con su padre en este movimiento de rebelión, pero ellos estaban como en una encrucijada. Entonces debemos honrar a nuestro padre, debemos obedecer a nuestro padre, aunque no estemos de acuerdo, y no sabían qué hacer. Entonces sí estuvieron, sí apoyaron en cierta forma, estuvieron del lado de su padre, pues,
en todo ese proceso, pero nunca estuvieron de acuerdo. Entonces, ese nunca estuvieron de acuerdo fue decisivo para que a la hora de la ejecución ellos salieran bien librados. De hecho, hay un midrash que dice que como si hubiera aparecido una especie de escalera por donde ellos subieron. O sea, como que sí, ya iban, pero ellos, como que el Eterno dijo, a ver, ustedes no. Porque ustedes realmente nunca apoyaron, nunca estuvieron de acuerdo. Se sometieron a su padre, pero... Sí. De hecho, no solamente ellos se salvaron, como dice ahí la Torá, sino que ellos vinieron a formar parte de un ministerio maravilloso. Porque ellos eran levitas. Pero ellos, a diferencia de su padre, porque el pecado de Korah fue, digamos, la codicia, ¿no? O sea, Korah quería más. Korah quería ser el número uno. Moisés le dijo, oye, pero pues ya eres parte importante del liderazgo. Korah era parte de la familia real. O sea, ¿qué más quieres, no? Pues los hijos de Korah, ellos sí valoraron todo, y el Eterno los recompensó también, haciendo de ellos instrumentos útiles en el ministerio del Mizcán y extraordinarios músicos, extraordinarios compositores. Ahí están los salmos de los hijos de Korah o los hijos de Coré, ¿verdad? Y usted lee los salmos y ahí está la lista, ¿no? Salmo de los hijos de Coré. O sea, y dejaron una huella ahí imborrable. Entonces ellos no serían recordados por su rebelión. Porque igual si yo les digo, hermanos, ¿en qué piensan cuando escuchan el nombre de Korah o Coré? Pues en la rebelión. Exactamente. Entonces fíjese el contraste. Entonces Coré es recordado por sus maldades y sus hijos son recordados por los salmos, por esos salmos preciosos que escribieron y que les dieron música. Entonces esta nueva generación realmente pintaba bien con estos ejemplos, ¿no? Pinhas, los hijos de Coré, de Korah, que estaban haciendo bien las cosas, habían hecho teshuvá, ellos iban a desarrollar un ministerio importante, las cosas iban muy bien. Las hijas de Zelofajat, el otro ejemplo que ya mencionamos, estas mujeres que de verdad se necesitaba ser muy valiente para empezar. La valentía que a muchos hombres les faltaba, hay que decirlo. Estas muchachas fueron muy valientes. Imagínense, ir a solicitar audiencia con Moisés, el líder máximo del pueblo de Israel, en una época de la historia en donde, pues hay que decirlo, las mujeres usualmente pues no levantaban mucho la voz, ¿verdad? Era un sistema de patriarcado. Era un sistema en donde los hombres tenían la encomienda de parte del Eterno de ser los que encabezaran el liderazgo, las familias, los que hablaran, etc. Entonces se necesitó realmente muchísimo valor para ir y plantarse enfrente probablemente de Yehoshua y solicitar audiencia con Moisés. Ahora, si lo hicieron, que la Torá no lo dice, ¿verdad? Pero si lo hicieron delante de Yehoshua, que era el general del ejército, entonces yo no sé ustedes, pero siempre como que un general o un militar siempre impone, ¿no? Y Yehoshua pues imponía. Era el general del ejército, era un hombre valiente, echado para adelante, ¿verdad? Que mataba enemigos a más no poder. Y ellas van a ir a enfrentarse a él y decirle, queremos hablar con Moisés.
¿Sí? Si no, aquí nadie habla con Moisés, no sé, ¿verdad? Pero ellas fueron muy valientes. A diferencia de las mujeres de la primera generación de israelitas, que igual se sumaron a la negativa, igual se sumaron al mal informe de los 10 espías. Estas muchachas estaban mostrando valentía, estaban mostrando audacia, estaban mostrando coraje, estaban mostrando fe también, porque ellas presentan una petición creyendo realmente que las cosas pueden ser diferentes, que la historia puede cambiar, y que aunque ya hay un decreto, porque ya había un decreto, sin embargo, ellas pensaron, esto puede cambiar. O sea, sé que hay un decreto, y sé que ese decreto no me favorece, pero creo que es posible cambiar las cosas. Y ellas lo creyeron, ¿y qué pasó? Las cosas cambiaron. Hermano, nosotros tenemos un mal decreto. Toda la humanidad está bajo un mal decreto, porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Eterno. Eso es un decreto que está en nuestra contra. Entonces esto se trata de romper con ese decreto. Esto se trata de creer que las cosas pueden ser distintas, a pesar de que ya tenemos ese decreto en contra. De creer lo que la Escritura dice, que Yeshua clavó en el madero el acta de los decretos que nos eran contrarios. Creer que Yeshua puede cambiar las cosas. Y de eso se trata. Nada más que necesitas entender, necesitas profundizar sobre el tema. Que mucha gente piensa que es nada más de, sí, yo creo y ya. No, es que necesitas entender todo el contexto, entender la Torah, entender que hay un decreto en tu contra que ya te declaró culpable y ya te declaró desterrado, exiliado, lo que sea, y que estás frito. Entender que esa es tu situación, pero que hay alguien que puede cambiar tu situación. En el canto nuevo del mes que vamos a tener, hay una parte donde dice de Yeshua, ¿verdad? Él bajó hasta el infierno, porque así dice la Escritura, ¿no? O sea, Él descendió hasta las partes más profundas de la tierra para liberar a los que estaban ahí y que habían creído, que habían mantenido esa fe. Entonces las hijas de Zelofajad mostraron una fe ejemplar, una valentía a toda prueba. Ellas marcan un parteaguas en la historia, porque no solamente se les concedió su petición, sino que hubo un nuevo decreto. O sea, el decreto que ya estaba establecido sufrió un cambio. Entonces se hace un ajuste a la Torah y se le pone ahí una cláusula a la Torah que decía que todas las mujeres de ahí en adelante que tuvieran esa misma situación que ellas, iban a recibir el mismo beneficio. Entonces ellas ganaron un beneficio para todas las mujeres de la posteridad. Por eso ellas forman parte de esta nueva generación que está marcando un rumbo, un cambio, para que las cosas fueran mejores. 3 ejemplos, hermanos, que nos da la Torah: Pinhas, los hijos de Korah y las hijas de Zelofajad. 3 ejemplos que tenemos ahí que nos gritan a nosotros, que nos dicen, hay que mejorar. Tenemos que mejorar. Esto se trata de ser mejores cada día, de ser mejores cada año. Mire, al cierre de la parashá aparece el tema de las ofrendas. Aparece el tema de las ofrendas y el Eterno le dice a Moisés, a ver, quiero que le recuerdes a esta nueva generación, porque ellos lo escucharon y lo han vivido y todo, pero quiero que les recuerdes lo importante que es el tema de los sacrificios, el tema de las ofrendas.
Y entonces viene todo el recordatorio, las ofrendas diarias, las ofrendas del Shabbat, las ofrendas de Rosh Hodesh cada mes y las ofrendas anuales en cada santa convocación. Quiero que les recuerdes eso y que lo tengan bien presente. ¿Y qué nos dice la Escritura cuando venimos acá al Nuevo Testamento y se toca el tema de las ofrendas y se toca el tema de los sacrificios? Las Escrituras nos dicen que la primera ofrenda que debemos entregar al Eterno somos nosotros mismos. Dice el Rab Shaul, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es tu culto racional. Entonces tenemos que renovarnos en el entendimiento día con día. Entonces, en otras palabras, las Escrituras nos desafían a mejorar. Que tu ofrenda sea mejor cada día. Que tú seas un mejor creyente del que fuiste ayer. Que seas un mejor creyente cada Shabbat. Que tengas una mejor actitud. Que te presentes cada vez con un nivel espiritual más alto delante del Eterno. Que cada vez que se llegue un nuevo mes, cada Rosh Hodesh, tú también puedas ver en ti a un mejor creyente, a una mejor persona, a un mejor esposo, a una mejor esposa, a un mejor hermano, a un mejor amigo, a un mejor empleado, a un mejor ciudadano. Que tú lo puedas percibir, que tú te puedas dar cuenta, que tú puedas estar seguro, soy mejor. Y mañana voy a ser mejor que hoy. Y de eso se trata. A final de cuentas, ese es el tema, y para eso el Eterno nos ha entregado su Torah, para que nosotros podamos ir mejorando. Por eso las ofrendas, cuando hablamos del tema de las ofrendas, se presentaban a manera de sacrificio. O sea, hay una lección. Cuando el Eterno decidió hacer el sistema de los sacrificios, y el Eterno ordenó, me van a sacrificar animalitos todos los días, uno en la mañana, otro en la tarde. Esto no tiene que ver con el tema de que el Eterno se complace en asesinar animales, no. Pero siempre hay una lección detrás de todo. Y la lección ahí, y vemos a través de los comentaristas de la Torah, es que cuando tú presentabas un animalito para su sacrificio, tú tenías que estar ahí. Tú tenías que presenciar cómo el animalito era sacrificado. Porque qué fácil, ¿no? Oye, sacerdote, ahí te dejo este animalito, ahí apúntamelo, ¿no? Es como mi ofrenda al Eterno. Ahí, luego nos vemos, ahí vengo luego. No, señor, venga para acá. Pásele. Usted lo trae amarradito, usted jálelo para acá. A ver, póngase ahí. Usted tiene que presenciar todo. Usted tiene que ser parte de eso, usted tiene que vivir. Y mírelo a los ojos, mírelo cómo se va a morir. Y mírelo con qué dolor va a morir, siéntalo. Porque de eso se trata. Tú tienes que sentir el sacrificio, es tu ofrenda, es tu sacrificio. Esa era la lección. Y por eso el Eterno eligió los sacrificios de los animales. ¿Te duele? Sí duele, ¿no? Sí, es doloroso. Entonces, por eso también, nada de que animales enfermos, y ya se está muriendo, no. De un añito, que apenas está empezando a vivir, que te va a doler más. Hay una lección, hermano. Y la lección es que la ofrenda es sacrificial. O sea, sí duele. Entrar en una relación de pacto y presentarte delante del Eterno, agradar al Eterno, duele. No creas que es fácil. Si alguien dijo que era fácil, pues te engañaron, ¿verdad? Te estafaron. Pero realmente vivir una vida agradable delante del Eterno es doloroso. Porque vas a tener que dar la espalda a lo que tú quieres hacer, a lo que a ti te gusta hacer, a los placeres de este mundo. Porque
Todos nacemos pecadores y a todos nos gusta hacer lo malo. Esa es la verdad. Escuché yo una vez a un maestro en el seminario decirnos en clase, estábamos así, y bueno, éramos nada más como 6 alumnos, estábamos sentados, el salón era pequeño, el maestro enfrente de nosotros, y nos estaba dando una clase de teología, y de pronto, no sé, tocó hablar del tema del hombre y de la naturaleza pecaminosa, y nos empezó a hablar del pecado, y luego nada más de repente se nos queda viendo y nos dice, porque hermanos, el pecado es bien rico. Y nosotros así, ¿verdad? Como nos asustamos. ¿Qué? ¿Qué está diciendo el maestro? Si el pecado es bien sabroso, ¿no? ¿A poco no? El pecado es bien rico. Una delicia. Nos deleitamos en el pecado. Nos encanta pecar. Disfrutamos. Lo nuestro es el pecado. Y nos empezó a decir así, y nosotros nos quedamos, pues ya no había más donde hacerte para atrás, ya estaba la pared, pero estábamos asustados. Dijimos, a este se le metió un demonio, ¿no? Pero no, nos estaba dando una lección, y tiene mucha razón, porque nuestra naturaleza es así, queremos hacer lo malo, nos gusta hacer lo malo, nos deleitamos en hacer lo malo. Ahora, cuando tú vienes a una relación de pacto con el Eterno, y cuando tú haces un compromiso verdadero, y sobre todo cuando el Espíritu del Eterno entra en ti, algo cambia. ¿Y sabes qué cambia? Que ya no vas a disfrutar el pecado. Y entonces cuando tú quieres hacer lo malo, ya no lo disfrutas, ya no estás contento, ya no estás a gusto. Te sientes mal, te sientes culpable. No quiere decir que ya no pecas, porque sí. Todos seguimos pecando. La diferencia es que ya no lo disfrutamos. Ahora cada que pecamos nos sentimos culpables, nos sentimos mal. Por eso está escrito, si ustedes creen que Baal es Dios, pues váyanse con Baal. Porque si tú quieres vivir entre dos mundos, las cosas no van a salir bien. Ni vas a disfrutar el pecado, pero tampoco vas a disfrutar la vida de santidad. Porque no estás comprometido al 100%. Se necesita estar comprometido 100% con el reino del Eterno. O 100% con el mundo. Pero el que quiere vivir 50-50, o sea 50-50, le va a ir mal en la vida, todo le va a salir mal, y toda su vida va a ser de culpable, y quedando mal aquí, quedando mal allá. Y el hombre de doble ánimo, dice la Escritura, es inconstante en todos sus caminos, todo le sale mal, todo. Entonces necesitas estar comprometido, o de un lado o del otro, tomar una decisión firme. De eso es de lo que se trata. Entonces necesitamos ser mejores. Necesitamos mejorar, necesitamos cambiar. Y lo mismo que decimos cada semana, cada vez hay menos tiempo. Cada vez nos queda menos tiempo para cambiar, para mejorar. O sea, si no nos aplicamos, así que tú digas, basta, ¿verdad? O sea, hoy sí, voy a empezar a mejorar. Si no lo haces ya, ¿cuándo? ¿Cuándo, verdad? Porque la tendencia siempre es luego. Y ese luego es, ¿qué es lo que está hablando? El pecado, la soberbia, un montón de cosas. ¿Se acuerdan del faraón? ¿Se acuerdan las plagas? Especialmente la de las ranas. Y cuando van y le dice Moisés al faraón, más bien Moisés va con faraón y le dice, ya entendí. Ya, díganle al Eterno que ya. Sí, ya les voy a dejar ir, ya. ¿Seguro? Sí. Y dice Moisés, bueno, ¿cuándo quieres que oremos para que las ranas se vayan? ¿Y se acuerdan de ese detallito? Dijo el faraón, mañana. Hoy todavía me aguanto.
Fíjense, el tamaño de la soberbia de un tipo que está luchando con Dios, de un tipo que se le enfrenta a Dios, que desafía al Eterno, y que él está pidiendo, él, ya, no quiero más, no, ya, me rindo. Pero dice, ¿cuándo? Mañana. O sea, eso es mucha soberbia. Eso no funciona. Cuando tú de veras te rindes con el Eterno, te rindes y ya. Nada que al ratito, nada que mañana, no, te rindes y te rindes. Y caes rendido y te postras y lloras y te comprometes y te levantas de ahí diferente, distinto. Te levantas de ahí tomando acciones, corrigiendo, como dicen los hermanos judíos, haciendo tikkun, ¿verdad? Reparando. Te levantas de ahí, pero ya. Hermano, eso de estarte engañando a ti mismo, eso de querer engañar a los demás, no funciona. Las palabras se las lleva el viento. Las falsas promesas pues, son para los políticos, ¿verdad? Pero no para los creyentes. Nosotros debemos de ser personas, dice la Escritura, que hablemos con verdad. Debemos de ser auténticos. Y debemos de ser conocidos y recordados por nuestras buenas obras, no por nuestros errores. Yo no creo que nadie de ustedes ni yo quisiéramos irnos de esta vida y dejar un mal legado, dejar ahí una mala herencia, que nos recordaran por lo malvados que fuimos, por las cosas malas que hicimos. Yo creo que todos queremos ser recordados por cosas positivas, que nuestros hijos, que nuestros amigos nos recuerden y digan, ¿te acuerdas que las lecciones que nos dio, lo que hizo, etcétera? O sea, dejar una buena huella, dejar un buen legado, dejar una buena herencia. Entonces, por eso la nueva generación debe ser mejor. Y nosotros cada día representamos a la nueva generación, porque no tengo ninguna duda de que somos la última generación. No tengo duda. Claro, me puedo equivocar. Se equivocó Rav Shaul, se equivocaron todos. Pero yo no tengo duda de que somos la última generación, que somos los que nos va a tocar la transición del cambio, del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del Satán al reino de Yeshua. Nos va a tocar. Entonces somos la última generación. Y sí, es verdad, Yeshua es el que va a venir a cambiar todo, pero entre tanto que eso pasa, nosotros tenemos la tarea de irle avanzando. De irle avanzando. Hay cuenta que Yeshua nos mandó así de avanzada. A ver, vayan avanzándole, yo voy después. Pero mientras yo voy, ustedes aváncenle. Y mal vamos a hacer si nos ponemos a flojear, ¿no? Al cabo el maestro, él se va a encargar, yo aquí a gusto. No, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Mejorar. ¿Sí? Aprendamos entonces de aquellos personajes, los hijos de Korah, las hijas de Zelofajad, Pinhas. Ninguno de ellos tuvo que cargar con el pecado de sus padres, porque eso es algo muy fuerte. El ejemplo de nuestros padres es algo determinante, pero ellos son un ejemplo de que esto no es un decreto ya establecido. Podemos marcar diferencia. En todo lo que nuestros padres sean buen ejemplo, bienvenido. Pero en todo lo que nuestros padres hayan sido un mal ejemplo, tenemos que desecharlo y tenemos que mejorar, para bien nuestro y para bien de aquellos que nos rodean. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos despedimos de nuestros hermanos virtuales.